poderoso de Jesús, gracias, Señor bendito, por darnos el privilegio de congregarnos y de poder adorar tu presencia, porque por la fe sabemos que estás en medio de nosotros. Así como lo hemos cantado, que tú caminas en medio de nosotros, lo creemos, y nuestras vidas pueden ser tocadas de una manera sobrenatural y retornar a casa diferentes. Desde ya pongo delante de ti al pueblo, sus necesidades, sus luchas, sus batallas, todo aquello, Señor, que valientemente han estado encarando, pero lo han hecho porque tú les has dado la fortaleza y la fe para continuar. Gracias, Señor, síguenos ayudando, que te necesitamos, síguenos fortaleciendo, que la necesitamos, síguenos guiando, Señor, porque anhelamos llegar hasta la meta. Que tu palabra nos bendiga, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, desde el día domingo pasado estuve hablando acerca de los entendidos que, valga la redundancia, entienden los tiempos y que responden estratégicamente a lo que les toca vivir. Hoy pues quiero continuar un poco más con esta temática porque he estado meditando durante toda la semana. El Señor ha permitido que pues haya tenido como un navegar de las Escrituras, especialmente para meditar mucho en la persona de uno de los profetas del Antiguo Testamento, que es el profeta Daniel, y que veo yo cómo ese profeta, ese creyente, desde que entró a Babilonia, pasaron muchos años en su vida, sin embargo se mantuvo encarando diferentes circunstancias y adversidades, pero con una fortaleza y una fe, porque dependía totalmente del Señor. De manera que hoy quiero enfocarme en lo que he titulado Los entendidos en los tiempos estratégicos, con el subtítulo Las estrategias de Daniel. Y quiero volverlo a reconectar con algunos pensamientos que hablé el día domingo, donde pues estuve utilizando de partida el libro de Eclesiastés en su capítulo 3, verso 1. Solo leí en esa oportunidad los primeros versículos donde dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces, con este pasaje nosotros nos damos cuenta de que solo este libro de Eclesiastés, en este capítulo específico, el escritor describe 28 tiempos que él llama que son sucesos bajo el cielo, dando a entender que pues la humanidad tiene que pasar en alguno de esos tiempos. Quizás para mucha gente, a algunos les ha tocado vivir todos los tiempos, los 28 tiempos. Pero la intención de la Escritura es decir que la humanidad en sí, tarde o temprano, tiene que estar delante de uno de esos tiempos, uno o dos o tres de esos tiempos, y que es necesario reconocerlos para saber cómo actuar según el tiempo presente que le va a tocar vivir. Y para darle una idea, dice el verso 2 de Eclesiastés 3, verso 2 dice que hay un tiempo de nacer y tiempo de morir, que hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado, que hay un tiempo de matar, dice, y un tiempo de curar. También hay un tiempo de derribar y un tiempo de edificar. Hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Hay un tiempo de lamentarse y hay tiempo también para bailar, y así continúa citando hasta llegar a los 28 tiempos de ese capítulo.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con pues, la historia de Daniel? Bueno, que en la narración de lo que en su mismo libro él deja plasmado, podemos ver cómo este personaje le tocó vivir a tiempos que están pues íntimamente relacionados en estos 28 tiempos. Solo piense usted en Daniel, un joven que fue llevado a Babilonia a raíz de una conquista que hace el imperio babilónico. Llega a Jerusalén, dije el día domingo, derriba sus puertas, derriba sus murallas, saquea todo aquello, tesoros que había en Jerusalén, se roba el patrimonio de los ancestros y se lleva lo mejor que tenía ese pueblo en esa ciudad. Y dice la Escritura que no solamente se llevó gente del vulgo, déjeme presentarlo así, sino que escogió gente noble, gente que era considerada pues de un nivel social mayor al otro grupo, con el fin de poder hacer uso de las capacidades que estos hijos de nobles tenían. Y entre ellos pues iba Daniel y muchos más, pero la Biblia cita de Daniel y de otros 3 más. A mí me llama la atención que quien sobresale en el libro de Daniel, de estos 4 personajes, pues es obvio, es Daniel. Y eso lo podemos ver nosotros porque Daniel estuvo delante de 4 reinos por lo menos. Oiga esto, es llevado cautivo joven a Babilonia y vive durante 70 años en cautiverio. Y la Biblia deja ver que estuvo pues vivo delante del reino de Nabucodonosor, que fue quien conquistó y llevó a Judá a ese cautiverio. Luego muere Nabucodonosor y lo sustituye su hijo, que es Belsasar, y Daniel también está delante de Belsasar en el periodo de su reinado. Luego dice la Escritura que viene también a estar delante del reinado de Darío, otro rey, y por último viene a estar delante del reino de Ciro. De tal manera que Daniel pasa por 4 reinados. Y durante el transcurso, de esos 4 reinados, le tocó experimentar situaciones muy difíciles. Oiga esto, hermano, muy difíciles. Si usted quiere, podemos asemejarla a las batallas que nosotros tenemos en este tiempo final. Daniel no solamente le tocó encarar la religión de aquellos días, la contaminación de aquellos días, las costumbres de aquellos días que eran totalmente diferentes a los valores que a él le habían inculcado a través de la enseñanza de la Torá. Siendo así entonces que él vive en un sistema donde las costumbres de ellos eran totalmente diferentes a la que lo habían formado a él con la revelación y la instrucción de darle a Dios toda la adoración y toda la gloria y de servirle al Dios y único y verdadero. De tal manera que tiene que encarar una serie de situaciones que veo yo entonces que las combate él al entender el tiempo que está viviendo, sea delante del reino de Nabucodonosor o de Belsasar o de Darío o de Ciro. Diferentes tiempos, diferentes reinados, digamos, diferentes sistemas gubernamentales con diferentes leyes, y él le toca encarar esos 4 tiempos de reinos. Y en cada uno de ellos él salió victorioso porque respondió estratégicamente para salir adelante. Nosotros en este periodo de tiempo estamos viviendo cosas que nunca jamás en la vida nos habíamos imaginado que íbamos a tener que vivir. Aunque leíamos que venía un tiempo de plagas, de epidemias, y que ahora pues es una pandemia, nunca nos imaginamos. Conocíamos de historia, habíamos visto y quizás sobresalir o sobrevivir de otras pandemias también temporales, cortas.
etcétera, pero sin que llegase a hacernos daño como esta de este tiempo presente ha causado. Y esto nos cambió el ritmo de nuestra vida. Yo quiero insistir en esto, nos cambió el ritmo de nuestra vida. Hemos tenido que implementar muchas cosas, hemos tenido que adaptarnos a otras, y hemos, hermano, hemos visto que el ritmo de vida pues cambió definitivamente. Ahora, yo creo que hay momentos en la vida donde nosotros pasamos por situaciones, todos, donde ya no sabemos qué hacer. Tenemos que encarar ciertas dificultades donde pues al principio hemos hecho algún esfuerzo por resolverlo, quizás humanamente, haciendo uso de nuestra inteligencia, quizás de sabiduría, quizás haciendo cosas por tratar de salir adelante ante esta situación o problema. Pero llega un momento, definitivamente, cuando uno ya llegó a la cúspide de todos los esfuerzos, de todas las salidas, de todas las tácticas, de todos los sistemas, de todo aquello que se implementa en orden de querer avanzar en medio de un problema, y te das cuenta de que llegaste a un tope, que llegaste a un límite y que ahora tú ya no sabes qué hacer. Te diste cuenta que de este problema ya no le ves una puerta de salida. Oiga esto. Ya no le ves una puerta de salida, ya desgastaste todos los recursos, ya pensaste de una y de otra manera y te diste cuenta de que ya no hay salida para este problema. Entonces, ante una situación como esta, que pues quizás alguno de ustedes las ha vivido o la está viviendo, ¿qué más nos tocaría hacer? De tal manera que Daniel hace la parte que de nosotros debemos de hacer también. Es decir, cuando ya hiciste todo de tu cuenta por tratar de vencer el problema y no hay salida, no nos queda otra cosa más que implementar las estrategias de Daniel. Ahora mire el pasaje que quiero volver a leer porque lo leí el día domingo, y es el capítulo 6 del libro de Daniel. En ese capítulo dice, en el verso 10 del capítulo 6 del libro de Daniel, dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Verso 13. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer cuando ya se agotaron todos los recursos? Ya no nos queda otra cosa más que orar de verdad, que volvernos a la oración, que tratar de establecer una estrategia donde tenemos, hermanos amados, oiga esto, tenemos que llevar nuestra realidad a través de la oración delante de Dios, confiando y creyendo de que nuestro Dios nos escucha y nos responderá. Ahora, imagínense que dice el verso 10 que él se encerró en su casa, abrió las ventanas en dirección a Jerusalén y comenzó a orar como lo solía hacer antes. Es decir, que sin la presión él acostumbraba a orar así, pero ahora que ha venido un problema y era un grave problema, entonces él se da cuenta que eso es lo único lo que le queda. Esto es como que yo dijera: bueno, usted, yo sé que desde que se hizo cristiano usted viene orando, por lo menos ora 3 veces al día, cuando desayuna, almuerzo y cena.
Y quizás echa su oración de vez en cuando, pero ahora la estrategia que Dios nos está dando para poder salir adelante de esta crisis es, hermano, hacer una oración mucho más profunda de la que hemos venido haciendo nosotros. Ahora mire qué interesante que estamos hablando del capítulo 6 del libro de Daniel. Ahora no está él delante de Nabucodonosor, tampoco está delante de Belsasar. El libro de Daniel en su capítulo 6 nos habla del rey Darío. Ya había pasado 3 reinados y aquel Daniel, por supuesto, ya no era un jovencito, sino que ya era un hombre maduro, pero ahora se encuentra de que han hecho un documento, una carta, un edicto para que se sentenciara a muerte a todo aquel que hacía peticiones a Dios y no a Darío, no al rey. Entonces la Biblia dice que este documento o esta carta que desfavorecía a Daniel vino a consecuencia de la envidia que le tenían. Porque ya era tercer reino que daba testimonio que en Daniel había un espíritu extraordinario. Tenía el espíritu de Dios Daniel. Había sabiduría en él. Tanto así que podía descifrar mensajes que los sabios de ese reino no podían descifrar. Tenía una sabiduría, era un hombre que tenía experiencias con ángeles, era un hombre que Dios le revelaba de tal manera que Daniel había sido considerado como un creyente de un Dios verdadero, pero que ahora estaba delante de esos reinos. A mí me llama la atención todo esto porque entonces esa envidia, ese celo hace de que personajes que formaban parte del gobierno de Darío insinuaran al rey de que hiciera ese documento para afectar la fe y la costumbre que Daniel tenía. Es decir, situaciones de carácter jurídico, situaciones de carácter legales, leyes que estorben la fe del creyente. A eso me estoy refiriendo. Qué interesante, ¿verdad? El tiempo en el que estamos nosotros. Un tiempo, hermano, que la batalla que se está viviendo en este país, a raíz, hermano, de las nuevas elecciones, es a raíz de qué leyes se van a establecer en el futuro. Dependiendo qué partido gana, qué leyes se van a establecer. Y usted y yo sabemos perfectamente que hay leyes que han venido en contra de la fe de la cristiandad. Que por años atrás, hermano, hubieron leyes que favorecían a otros que aborrecían a Dios. Hubieron leyes que favorecían a algunos que hacían abominación a Jehová. Que establecieron leyes que favorecían a aquellos que se burlaban, que blasfemaban en contra de Dios, hasta que vino un cambio que nos dio un respiro, que nos dio un suspiro. Y que ahora estamos a punto, hermano, en un tiempo transitorio también, donde dependiendo quién gane, se va a determinar si nosotros vamos a seguir respirando o vernos delante de leyes que van a atentar contra nuestra fe. De tal manera que nosotros tenemos que implementar esta estrategia desde hoy en adelante para que sea Dios el que pelee la batalla por nosotros y que sea Dios el que ponga al que Él quiere, porque la Biblia dice que Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Bendito sea Dios. De tal manera que nosotros ahorita, la oración es o debe de ser la estrategia que tenemos que fortalecer y aplicar para salir adelante y en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, el día domingo yo estuve hablando de este mismo pasaje y entonces hablamos de la oración que se hace temprano, la oración del amanecer. Ahorita quisiera tocar entonces en ese mismo orden, porque la Biblia dice de que Daniel oraba 3 veces al día. Esa era la costumbre de ellos. 3 veces al día, una al amanecer, otra al atardecer y una al anochecer.
Interesante, porque la Escritura dice, quiero recordar desde el versículo 1, de que Darío, el rey Darío tenía, dice algunas versiones, sátrapas, tenía varios sátrapas, otras versiones dice gobernadores. Luego dice que habían 3 presidentes, según algunas versiones. No sé cómo dirán en las versiones diferentes, porque digamos Daniel capítulo 6, verso 1 y 2. Algunos dicen funcionarios. La versión que leí decía presidentes. Y entonces Daniel estaba dentro de los 3 presidentes que estaban arriba de los sátrapas o de los gobernadores. Y que Daniel, además de ser de los 3 presidentes, o ¿qué dice? Oficiales. El presidente dice Larcas Fernández. ¿Y cómo era la otra? Dice presidente. Funcionarios. Ok, los funcionarios o los presidentes estaban arriba de los gobernadores o sátrapas. Pero Daniel estaba arriba de todos. Daniel estaba arriba de todos, de los que eran presidentes y de los que eran gobernadores. Y era un hombre de fe. Era un hombre que clamaba al Señor. Era un hombre que durante 3 reinados había visto la intervención de Dios a favor de él. De todo peligro lo había librado, de toda amenaza lo había librado, de toda contaminación lo había librado. Dios se había agradado de Daniel por mantener esa fe. Es decir, Daniel entró a Babilonia, perdón, ya con esas experiencias con Dios. Cuando Daniel llega a Babilonia, ahí no le enseñaron a buscar a Dios. Él ya venía con el conocimiento. En sus momentos de privacidad mística, él había experimentado a Dios. Usted sabe tener privacidad con Dios donde nadie te ve, donde tú te conectas con Dios, no para que te vea el hombre, sino para tener una relación con Él. Daniel era un hombre que se escondía en su aposento, en su recámara, abría las ventanas de su aposento y dirigía su oración hacia el lugar donde él sabía que estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Él tenía experiencias místicas con Dios en la privacidad. Entonces, ¿cómo no iba a ser respaldado de Dios si tenía momentos de privacidad con Él? Nosotros, hermanos amados, si queremos respaldo de Dios, tenemos que tener momentos íntimos con el Señor de privacidad, donde tú te encierras en tu recámara, donde tú derramas tu corazón, donde tú le lloras al Señor, donde tú le adores al Señor, donde tú le clames al Señor, donde tú le puedas exponer tu amor hacia Él en esa privacidad mística con Dios. Entonces ahí van a haber experiencias únicas para ti que Dios te va a permitir, pero después el Señor públicamente hará, hermano, el respaldo que tú necesitas y que yo necesito. Todo mundo sabía que Dios estaba con Daniel. Todo mundo era testigo de que Dios, hermano, lo sacó de aquel horno 7 veces calentado, que lo sacó del foso de los leones. Dios estaba con él. Todo mundo sabía de que Dios estaba con él. Era para testimonio de los demás de que Dios estaba con él, pero para testimonio tuyo, tú tienes que tener una certeza de que Dios está contigo a raíz de los momentos de privacidad que le dedicas al Señor. Perdón que diga esto, no se vale que tú quieras tener respaldo público, pero si no tienes privacidad con el Señor. Es importante tener nosotros nuestros momentos íntimos con el Señor, donde ahí, hermano, nadie te va a juzgar, nadie te va a ver.
Pero ahí vas a derramar lágrimas, ahí te vas a revolcar, ahí le vas a llorar al Señor, ahí lo vas a adorar, ahí le vas a expresar cómo te sientes, ahí le vas a decir, Señor, mira, ayúdame por favor. Ahí es donde se va a ver la realidad, no públicamente. En esa realidad de tu privacidad con el Señor es lo que va a dar después, hermano, que el respaldo de Dios, y el mundo se va a dar cuenta de que Dios está contigo. Aleluya. La gente se va a dar cuenta de que Dios está contigo. La gente se va a dar cuenta y se va a cansar de estarte estorbando, porque se va a dar cuenta de que Dios está contigo. Yo veo entonces a Daniel ante situaciones como estas. Abre las ventanas y comienza a adorar al Señor. Ahora mire, como ya expliqué la oración del amanecer y dije que era la oración Shaharit, y le puse base de dónde sale esa oración. La Biblia dice, recuerde, que 3 veces al día oraba. Y el documento decía que tenía que morir. Que no querían que le hiciera peticiones a su Dios, sino que al rey. Qué interesante. De que el sistema quería de que Daniel dependiera del rey. El sistema quería que Daniel viviera del rey. Pero él en su corazón sabía que él dependía de Dios y que él tenía que vivir para Dios y que Dios estaba con él. Oiga, hermano, esto. Entonces se hizo el documento, y la Biblia dice en ese capítulo de que aquellos que habían insinuado al rey que hiciera ese documento llegaron a verlo. Qué terrible, ¿verdad? Llegaron a buscarlo, hermano. Y Daniel lo encontraron arrodillado y adorando al Señor. Y entonces vieron y dijeron, este no obedece el documento. Y fue y se lo dijeron al rey. Y le dijeron, rey, tú firmaste un documento de que todo hombre en tu nación que hiciera petición a otro Dios y no a ti, oh rey, tenía que morir. Y el rey dice que amaba mucho a Daniel. Darío lo amaba, porque había visto la fidelidad, la sinceridad, había visto el temor, había visto el reflejo de Dios en Daniel. Oiga esto. Miraban a Dios, hermano, en Daniel, que trabajaba para los reinos, fue fiel en los reinos donde trabajó con Nabucodonosor, Belsasar y Darío, fue fiel a los reinos, pero sobre todo eso fue fiel a Dios. No cambió sus valores, su fe, con tal de agradar a los hombres, sino que para testimonio y gloria de Dios, él servía con fidelidad a los reinos, hermano, pero siempre dando testimonio del Dios verdadero. De tal manera que seguía orando. Ahora quisiera explicarle la estrategia de la oración de la tarde. Y esto que le estoy diciendo no es solamente para llenar un espacio de tiempo un día viernes. No lo estoy predicando para que usted tenga un mensaje. No, lo estamos aprendiendo para que lo apliquemos, porque la oración tiene que ser algo vivido, tiene que ser algo experimentado. La oración tiene que ser algo que nosotros lo vivamos todos los días, porque nos da salud, nos mantiene con fuerza, nos mantiene, hermano, sensible, nos mantiene, hermano, aprestos para oír la voz de Dios, nos mantiene, hermano amado, dependiente de Dios. Y entonces la Biblia dice que hay una oración que nace por primera vez, se establece la oración de la tarde en Génesis capítulo 24, verso 63. Génesis 24, 63 dice: y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde.
y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Solo ese pasaje voy a leer. Así como la oración Shaharit, que fue la del amanecer, los judíos tomaron en cuenta la primera vez de esa oración que la hizo Abraham en el amanecer. Recuerda que explicamos el domingo. Ahora los mismos judíos están tomando como ejemplo y base para establecer la oración de la tarde en el testimonio del otro patriarca, que es Isaac, cuando él dice la Biblia en el verso 63, Génesis 24:63, a la hora de la tarde alzó sus ojos y miró. Esta es una actitud de oración. Y entonces a eso le llaman ellos la oración Minja, M-I-N-J-A, Minja. Y esa es la oración que tiene lugar por la tarde después del mediodía. Oiga esto, por favor, preste atención. Después del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena según el horario judío. La oración de la tarde puede hacerse en el transcurrir de nuestro horario de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde de nuestro horario. Las 3 de la tarde de nosotros es la novena hora judía. Entonces para ellos es la novena hora. Oiga bien esto es importante. En la oración del amanecer dije que lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle gracias a Dios cuando abrimos los ojos. Es consagrarnos. Es pedirle a Dios que desbarate todo modus operandi de las tinieblas en contra de nosotros, y es bendecir a los que nos rodean y bendecir a otros. Esa es la estrategia de la mañana. 4 cosas. Que podamos hacer eso nosotros todas las mañanas, hermano, vamos a vencer muchas cosas. Porque cuando uno da gracias a Dios, está botando la amargura. Cuando uno bendice incluso a tus enemigos que te hicieron daño, te estás librando de estar atado, hermano, con resentimientos y amargura. Porque si la Biblia dice que aún por nuestros enemigos hay que orar, dice que hay que bendecir a los que te pagaron mal por bien. Te está librando de vivir amargamente. Y dar gracias es algo saludable. Ser agradecido es algo saludable. Te mantiene saludable. Entonces esa estrategia que nos favorece. Pero esta otra estrategia de la tarde, repito, de la oración Minja, me llama la atención, que quiere decir que también como la primera del amanecer también tiene sus significados, y es aquí cuando comienzo a enseñar. Por ejemplo, el significado de la oración de la tarde para los israelitas era la hora de sacrificios. Oiga esto, para ellos. Y ofrendas, de manera que significa la hora de la comunión con Dios. Se llamaba la oración de la tarde, la oración Minja. Para ellos significaba la hora de comunión con Dios a través de los sacrificios, pero también significaba la hora de la oración con peticiones. Oiga esto. En el amanecer es: gracias, Señor. Me declaro que hoy voy a vivir consagrado para ti este día. ¿Y qué sucede cuando uno se consagra? Te santifica a Dios. Dios no te santifica primero para que te consagres después, sino que Dios espera que tú y yo nos consagremos, que decidamos vivir para Él ese día, y entonces Dios te santifica. Y luego bendecimos. Entonces es una oración donde básicamente lo primordial es ver tu actitud, qué vas a hacer, de qué te estás programando para vivir ese día. Usted sabe que hay gente que se acuesta pensando en el mal que va a hacer mañana. Así dice la Biblia. Sin embargo, uno se levanta en la mañana dando gracias, consagrándose y pensando en bendecir a otros. ¿Usted cree que a Dios no le va a agradar eso?
En vez de que uno se levante pensando en hacer daño, pensando en pecar, pensando, hermano, en fastidiar a otro, pensando en estorbarle la vida a otro. Hermano, en la mañana que tienes toda la energía, todas las fuerzas, hermano, fisiológicas, que tú durante la noche te recuperaste, hermano, mientras dormía, tus células se recuperaron, etcétera. Que te levantes en la mañana pensando en ser de bendición para otros. Eso le agrada a Dios, y Dios se compromete a estar contigo por esa oración de la mañana. Cuando mira a Dios a nosotros en esas actitudes, Dios dirá: mi muchachito, mi muchachita, voy a estar con él, lo voy a guardar, lo voy a proteger, voy a hacer que ningún diablo le estorbe, voy a amarrar a toda potestad que quiera estorbarlo, voy a estar con él, porque él se ha levantado con gratitud, porque ella se ha levantado con gratitud, porque ahora ha decidido consagrarse y porque quiere bendecir a otros. Lo voy a guardar, lo voy a proteger, dice Dios. Mire, hermano, ni cuenta nos damos a veces de que Dios nos ha peleado batallas a favor de nosotros. Mire, Dios mío, aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Cuando yo pienso y vuelvo a la carga con esto, la cifra que se da hoy en día, 200,000 muertos, ¿verdad? Solo en esta nación, 200,000 personas. ¿Cuántas familias están afectadas, llorando todavía la ausencia de uno o de más seres queridos en la misma familia que esta pandemia los afectó? Y mire usted, gracias a Dios, aquí está con su familia. Aquí como congregación damos gracias a Dios porque Dios peleó la batalla. Porque Dios intervino a favor de nosotros. Porque Dios decidió, hermano, guardarnos con un propósito. Y Dios espera que tú y yo seamos agradecidos y que podamos responderle a Él, hermano, con gratitud al Señor. Y podamos decidir: Señor, yo me voy a consagrar. Yo voy a vivir para ti. Ya no es tiempo, hermano, para estar pecando. Ya no es tiempo para estar pensando en tonterías y en cosas temporales. Es el tiempo para pensar en la eternidad, porque Cristo viene pronto. Es el tiempo, mi amado hermano, para decidir vivir diferente, en la base de que Dios no te falló, aún en condiciones como viviste o viví, hermano, y Él mostró su fidelidad por ti y por mí. Y envió, hasta ángeles nos envió, ángeles, y ni cuenta nos dimos. Ni cuenta nos dimos de la intervención angelical a favor de nosotros. Porque estamos viviendo en un tiempo bien peligroso. Entonces, la oración de la tarde significa la hora de las peticiones. Imagínense que en vez de orar para comer, claro que hay que orar para comer, pero que usted también sepa que ese tiempo de oración de la tarde no es solo para comer, sino para hacer un sacrificio. Y ese sacrificio significa dedicarle, además de la oración que haces para comer, dedicarle más tiempito para hacer una oración de peticiones. Que sacrifiques tu tiempo un poco más. ¿Cuánto tiempo se tardará ustedes, hermano, orando a la hora de comer, a la hora de almorzar? 3 minutos. Será mucho, 3 minutos. Algunos en 3 minutos el vecino les come el steak. Son oraciones relámpago. Padre, gracias, Señor, por los alimentos, bendícelos, Señor, descontamínalos, Padre, que sean saludables para mi organismo. Y después, úsame, Señor, úsame. Ok, ni 3 minutos, 1 minuto. Esas son las oraciones que nosotros hacemos. Pero a eso añádele, sacrifica tu tiempo. Después de comer, mira, métete al baño si estás trabajando.
O si estás en tu casa, vaya, levántate del comedor y vete a algún lugar y sacrifica un poco más de tiempo y comienza a presentar las peticiones que tú conoces de la necesidad de otros hermanos que están esperando un milagro, que están esperando sanidad, que están esperando liberación, que necesitan encontrar trabajo, que hermanos que están pasando situaciones económicas, que en ese momento yo comience a presentar. Vaya, si tienes peticiones para ti, pues es obvio, las vas a presentar, pero ahí acuérdate también que hay otros que están necesitados y que por la carga tan fuerte que llevan, hermano, no tienen ni la fuerza para orar. Pero hay uno que está implementando una estrategia, usted y yo, así como Daniel, orar en la mañana, orar ahora por la tarde y comenzar a presentar las peticiones de mi vida, de mi familia, de los míos, de los que me rodean, de la iglesia, pero también de otra gente que ya sé que está peleando una batalla, que su matrimonio está a punto de romperse, que su hijo está en las drogas. Comenzar a orar por ellos, porque la hora de la tarde, oiga esto que le voy a decir, la hora de la tarde es la hora de los milagros, es la hora de las sanidades, es la hora de lo sobrenatural. Oiga esto, lo que estamos hablando. Usted me dirá, hermano, ¿quiere decir que Dios solo puede sanar en la tarde? No, Dios puede sanar a la hora que Él quiere. Pero la hora de la tarde, nuestra oración puede, hermano, activar la sobrenaturalidad a cualquier hora. Pero Dios quiere oír que alguien implemente la estrategia. Cuando yo miraba esto a la luz de la palabra, dije yo, Dios mío, qué impresionante. Ahora entender por qué los judíos oran 3 veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué ellos 3 veces? Y nosotros, los musulmanes, oran 5 veces al día, hermano. Pero estos oran 3 veces en la mañana, ya expliqué la estrategia, pero la tarde, porque es la hora de los sacrificios, es la hora de la comunión con Dios. Es la hora de las peticiones y es la hora de los milagros, la hora de las sanidades, la hora de lo sobrenatural. Imagínense que Dios quiere que nosotros oremos en la tarde también y que a partir de ahí se crea una atmósfera de milagros y de sanidades que pueden ocurrir en ese mismo tiempo específicamente, pero pueden suceder después de ese tiempo, en la noche, al siguiente día, a cualquier hora, porque alguien se atrevió a orar durante la hora del atardecer. Ahora mire, le voy a poner base. Como es la hora de la tarde de los sacrificios y en el horario de ellos es la hora novena, mire lo que dice Primera de Reyes 18:36 para que veamos lo que ahí sucede. Los estudiosos rabinos dicen que en esa hora de la oración de la tarde, oiga esto, Elías hizo con su oración descender fuego del cielo a la hora. ¿Por qué Elías oró a esa hora? Porque él tenía la revelación de la estrategia. Mire lo que dice la Biblia, 1 Reyes 18:36. Y sucedió que a la hora de ofrecer sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. El verso 37 dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Oiga esto. Sé que la oración ferviente es poderosa, pero estratégicamente, si a eso le sumas oración ferviente en una hora estratégica, ¿qué puede suceder?
No dice que a cualquier hora le oró a Dios. Fue cabal a la hora del atardecer, a la hora del sacrificio. Elías dijo, wow, ahorita es la hora de los sacrificios. Este es el horario que vemos nosotros, que Dios dice que es la hora donde pueden suceder milagros, donde pueden suceder cosas sobrenaturales. Es la hora de la tarde. Voy a orar en el nombre del Señor para que caiga fuego del Señor. Mire, hermano, qué sobrenaturalidad. O sea que estos personajes encajaban en el tiempo estratégico. Le voy a decir algo y se lo digo sin vanagloria. Dios sabe. Cuando estábamos nosotros la semana antepasada con todo esto de los incendios y del humo y de la ceniza, y que habíamos suspendido un fin de semana por la contaminación que había en el ambiente y que decían que la ceniza era demasiado pequeño, que si usted respiraba le podía dar un derrame cerebral, un ataque al corazón, infección, problemas del sistema respiratorio y una serie de situaciones que dijeron. Bueno, decidimos no hacer el servicio. Después de que ya teníamos 3 semanas y estábamos contentos de hacerlo al aire libre. Y cuando viene esto, dije yo, Dios bendito, no solamente el asunto de la pandemia, sino que ahora con el problema de los fuegos, del humo y de la ceniza. Y claro, no los íbamos a sacrificar a ustedes, hermano, ni a exponer al peligro. Bueno, no nos congregamos. El día lunes nos levantamos bien tristes. Y ahí estábamos preguntándole al hermano Johnny, al hermano Giovanni, a otros hermanos, ¿qué dicen los pronósticos? ¿Qué dicen las noticias? El hermano Johnny con un aparato que mide la contaminación ambiental y vení, medila en tu casa, vení, medila aquí a mi casa. Y hermano, usted tiene, wow, está peligroso el aire aquí en su casa, que está peligroso por allá. Y entonces nuestro corazón comenzó a temer de que posiblemente otro fin de semana sin congregarnos. Vive Jehová delante de quien estoy. Vive el Señor que no miento. Que le dije a un hermano, ¿sabes qué? Yo voy a orar y le voy a decir al Señor que envíe lluvia. Porque no solo voy a cantar, manda tu lluvia, Señor, si aquí en la Biblia. Y hermano, vive Jehová. Mire, delante del Señor estoy diciendo esto. Vive Jehová, que no estoy mintiendo. Y le mandé un mensaje a un hermano, ahí lo tengo grabado, porque nos preguntaban, hermano, que es verdad que están pasando por esta situación. Sí, pero ¿sabes qué? Voy a orar para que llueva esta semana. Eso fue un día. A los 2 días anunciaron que venía lluvia. Y cayó lluvia. Y venimos el otro fin de semana y a la hora que iba a estar lloviendo le dije, papá, para la lluvia, por favor, para que mis hermanos puedan congregarse. Y nos dejó que nos congregáramos, hermano, el viernes pasado. Se paró la lluvia y ya para terminar comenzó. Este día estaba pronosticado que iba a seguir lloviendo y estaba con temor de que no nos congregara. Y en mi corazón dije, sentado leyendo la palabra, Padre, si tú pudieras parar la lluvia y nos podemos congregar. Y Dios ha sido tan misericordioso, tan bueno, hermano, que aquí estamos. Mire, está tronando, pero Dios dice todavía no, porque el servicio de ellos se termina a las 9. Cuando se vayan para su casa, las nubes entonces empezarán a derramar lluvia, porque ya se dio la orden. Cuando ellos terminen, entonces que llueva. Bendito sea el Señor. Dele palmas al Señor. Estas son las sobrenaturalidades que Dios quiere que su pueblo tenga. Este es el Evangelio. El Evangelio no es fábulas, leyendas, historia lavada de cerebro. El Evangelio es poder de Dios.
es salvación, es milagros, es sanidad, es liberación. Hay ángeles, hay Espíritu Santo, está la presencia del Hijo, hay poder, hermano, en este evangelio. Es un evangelio que cambia, es un evangelio que transforma, es un evangelio que puedes ver la provisión de Dios, puedes ver cosas, hermano, que ninguna otra religión te puede garantizar. El evangelio sí, por la fe suya. De manera que vemos entonces a Elías, que no oró en otro horario, sino que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, la 9ª hora, dijo: voy a orar, porque ese es el horario donde suceden los milagros. Oiga esto, hermano. Hubiese querido saber de esta revelación mucho más antes. Y les soy honesto, tenía los ojos velados. Nunca antes lo había visto, sino hasta hoy, es decir, en estos días, que me doy cuenta, me empecé a interesar, pero ¿por qué oran 3 veces al día? ¿Cuál es? Why? Because, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la religión de donde usted vino no le enseñó eso? Por Dios santo. ¿Por qué no nos enseñaron eso? ¿Por qué no se predica eso? ¿Por qué se ataca la oración? ¿Por qué se hace burla de los que oran públicamente y después salen haciéndolo ellos? Aguanta. Después que nos llovió, después que nos atacaron, después que esto, que se burlaron, ahora lo hacen ellos. ¡Qué barbaridad! Y nosotros lo hicimos y seguimos, y ahí vimos los milagros, ahí vemos los milagros. Solo nos secábamos las lágrimas, hermano, y seguíamos orando. Y vimos el respaldo divino de Dios. Pero esto era necesario entenderlo también. Ok, ya me sonó el reloj. ¿Usted se quiere ir ya? Enciendan las luces los que no se quieren ir ya. Vale, ok, los demás que no las encendieron, gracias. Pero los que le encendieron, gloria a Dios. Por amor a ustedes, hermano, voy a seguir un ratito más. Solo quiero llevarlos a esto, para explicarle la oración de la tarde, las estrategias, lo que sucede y qué cosas hay según la Biblia. Ahora, entonces, mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1. Dice: y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9ª de la oración. Repito, la hora 9ª es el horario judío, para nosotros es las 3 de la tarde. Y eso, las 3 de la tarde, él dice a la hora de la oración, corresponde desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, de nuestro horario. Es decir, que en el horario judío sería las 12 del día, nuestro serían la 6ª hora. Las 3 de la tarde de nosotros sería para ellos la 9ª hora. ¿Me di a entender, verdad? Ok, entonces dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9ª, la de la oración. Entonces, esto es importante porque quiero llevarlo a lo siguiente. El horario romano no es el mismo que el horario judío. Es más, el horario romano es el horario que nosotros tenemos el día de hoy. Según la Biblia, en Juan capítulo 11, el día tiene 12 horas y 12 horas la noche, 24. Pero Jesús dice, no hay 12 horas en el día. Ahora, cuando se esconde el sol, más o menos a las 6 de la tarde, según Génesis 1:5, han terminado las primeras 12 horas del día. Imagínense, a las 6 de la tarde, nuestra termina el día. La mitad del día. La hora primera del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj, de manera que la hora 9ª del día corresponde a las 3 de la tarde. Espero me esté dando a entender. Pero el asunto es que dice que Pedro y Juan subieron a la 9ª hora, 3 de la tarde nuestra,
que subieron porque era la hora de oración. O sea que para ellos era algo que tenían que cumplirlo. No era religión, sino que para ellos era saber de que esa hora es la hora de los milagros. Hermano, mire, si nosotros agarramos ese principio, amarramos esa verdad en nuestro corazón y le dedicamos, hermano, el tiempo a Dios para orar durante ese tiempo del mediodía a las 3 de la tarde, en cualquier horario de eso, pero comprendido de ese periodo de tiempo de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, debe de saber usted que tiene que hacerlo porque es el horario de los milagros. Entonces dice la Biblia que ellos subieron a la hora novena, repito, 3 de la tarde, porque era la hora de la oración. Y dice así, otro pasaje, Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Bueno, mire hermano, volvamos mejor al pasaje anterior. Hechos, a ver, 3:1. Hechos 3:1. Ok, usted y yo conocemos esa historia. Ahí iba Pedro y Juan al templo a orar a la hora novena, a la oración de la hora novena. Y encontraron a uno en la puerta que por mucho tiempo se sentaba a pedir limosna y que no podía caminar, ¿sí? La hora de los milagros. Y Pedro al verlo le dijo: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo. Y al instante se le afirmaron sus pies y dice que entró saltando y danzando al templo. ¿Por qué Pedro hizo el milagro? ¿Por qué Pedro le declaró: levántate y anda? No tengo el dinero que me estás pidiendo, pero tengo el poder de Dios, y en el nombre del Señor levántate, porque es la hora del milagro, es la hora de ver que Dios actúa. Mire si no vale la pena, hermanos, sincronizarnos con los horarios que Dios nos marca en su palabra, que son tiempos especiales para que Dios obre. La mayoría de nosotros solo espera orar en la noche antes de dormirse y el día. Si son tiempos específicos, hermano, ¿usted quiere ver milagros? Ok. Lo pongo a prueba, no para que me pruebe a mí, sino delante del Señor. De que si hacemos eso, de orarle al Señor en esa hora, porque es el horario del milagro, ay hermano, vamos a ver cosas maravillosas en nuestros medios. Vas a ver cosas maravillosas. Ok, ahora regreso y termino con esto porque el tiempo ya se me fue. Hechos 10:1. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Oigan esto: como a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: sobrenaturalidad a esa hora. El hombre estaba orando a esa hora. Es más, no era judío, era romano, pero era temeroso de Dios, creía en el Dios de los judíos. Y él decía: bueno, los judíos oran en la oración de la tarde, yo voy a ver qué pasa. Y se puso a orar, y dice la Biblia que a la hora novena vio claramente en una visión un ángel de Dios. Miren, sobrenaturalidad, que entraba donde él estaba y le decía, no solo lo vio, sino que lo oyó y le dijo: Cornelio, hasta por nombre lo llamó. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han ascendido como memorial delante de Dios. ¡Wow! Cornelio oró a la novena hora y tuvo revelación, tuvo visitación angelical. Mire lo que nos estamos perdiendo. Mire lo que podría vivir usted, hermano. Una visitación de un ser que viene de parte de Dios.
para darte una revelación especial. Seguimos. Y termino hoy, sí. Ya el tiempo ya no me permite a llegar a otro punto. Entonces, ¿por qué es importante esta hora? Y termino con esto. ¿Por qué es importante la hora novena? Las 3 de la tarde de nuestro horario. ¿Por qué? A ver, pregúntese, ¿por qué es importante? Dígale, pregunte, ¿por qué es tan importante orar a esa hora? ¿Y por qué pueden pasar milagros a esa hora? Entonces mire lo que dice la Biblia. Y termino. Marcos 15:33. Dice, cuando llegó la hora sexta, las 12 del mediodía de nuestra hora, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde de nuestro horario. Entonces, Lucas 23:44 dice lo mismo, pero es otro evangelio. Dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta, 12 del mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas. De ahí en adelante fueron disipadas las tinieblas antes de la muerte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué pasan milagros? Porque fue la hora en la que murió nuestro Señor Jesucristo. Porque la hora novena, las 3 de la tarde, a la hora de la oración de la tarde, murió tu Salvador en la cruz del Calvario, y las tinieblas que se habían disipado desde las 12 hasta las 3 desaparecieron, porque el autor y consumador de la fe entregó su vida y activó un tiempo de milagros que Él pagó en el sacrificio. Por eso en el nombre de Jesús podemos orar al Padre y milagros se sucederán, porque es la hora del tiempo de los milagros. Bendito sea Dios. Perdón, hermano, con mucho respeto, no es el horario para echarse un 10. No es horario, ay, voy a ir a dormir un ratito. Está bien, duérmase después de orar si quiere. Pero no podemos desperdiciar el tiempo, si es el tiempo de los milagros. Es el tiempo donde vamos a ver de que quedó establecido que en la cruz del Calvario murió aquel al que se le dio el nombre, que en su nombre se echan fuera demonios, que en su nombre se recibe sanidad, que en su nombre se activan los milagros. Ahora entiendo entonces. Ahora entiendo. Lo voy a dejar hasta acá porque hay otras cosas que no quiero decirlas a la carrera porque es importante. Y tantas cosas que pasaron durante esa hora. El infierno fue vencido. A esa hora, a las 3 de la tarde, es el tiempo de los milagros. Esa es la segunda estrategia. Total, de lo que Dios quiere es que en la mañana hagas tu oración del amanecer, dando gracias a Dios, consagrando tu vida, pidiéndole al Señor que deshaga todo modus operandi, todo esquema, todo plan de Satanás en contra de tu vida y de los tuyos, y que bendigas a los tuyos. La hora de las 3 de la tarde es un tiempo que tú dedicas como un pequeño sacrificio que estás haciendo para orar, presentar peticiones, para declarar milagros, para declarar sanidades, porque es el horario que murió nuestro Señor Jesucristo. Todos no tenemos ni que esperar un año, ni cada fin de semana para cada fin de mes para recordar y traer a memoria el sacrificio de Cristo. Todos los días tú tienes que recordar que de las 12
A las 3 de la tarde estuvo crucificado y a las 3 de la tarde, hora novena, murió Jesús en la cruz del Calvario. Todos los días poder declarar eso. Mi Cristo murió por mí, mi Cristo murió para mi sanidad, mi Cristo murió para que hayan milagros, mi Cristo murió para que hayan sobrenaturales. Todos los días, y verás cómo Dios va a hacer la obra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, estos son tiempos donde debemos de aplicarle el entendimiento, vivir estratégicamente, Señor, para poder ver tu intervención en nuestros asuntos. Señor, que esta palabra quede sellada en lo profundo del corazón de tus hijos, y que mañana, durante esa hora, recuerda, tráeles a memoria lo que hoy les he hablado de parte tuya, para que puedan declarar peticiones, para que puedan declarar milagros y sanidades a favor de aquellos que los necesitan. Que ellos puedan tener la experiencia de poder activar, Señor, visitaciones angelicales, así como Cornelius, que a esa hora decidió orar y un ángel de parte tuyo lo visitó. Lo pudo ver, lo pudo oír y le trajo el mensaje. Tu vida piadosa está escrita en un memorial. Todas tus oraciones y tus ofrendas están en el libro de las memorias. Que así sea recordado siempre toda buena obra que tú haces, todo acto de fe, todo esfuerzo que haces por mantener esa intimidad con el Señor. Si tú y yo mantenemos intimidad con el Señor, si tenemos momentos de privacidad mística con Él, momentos de realidades donde llegamos a Él tal como somos, con errores, con fallas, con mucha debilidad, pero ahí te sinceras delante de Él, vas a tener la oportunidad de ver el respaldo de Dios, y Dios lo hará públicamente para que otros se den cuenta de que Dios está contigo. Padre, lleva en paz y lleva en bendición a tu pueblo. Escóndelo en el hueco de tu mano, y gracias por darnos la bendición de podernos congregar, y tú retuviste el agua a que no lloviera. Gracias, Señor. Si tú quieres hoy, Señor amado, activa la lluvia, porque tu pueblo vuelve a casa en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Cristo. Amén. Dele palmas al Señor.